Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a desentrañar uno de los mayores misterios y debates del mundo de los juguetes. ¿Es Barbie la muñeca más famosa de la historia, una copia descarada o una simple inspiración? Barbie no es solo una muñeca, es un imperio de $1.000 millones, un ícono que ha desafiado el tiempo, una figura cultural que ha roto barreras, ha tenido más de 250 profesiones y ha protagonizado su propia película de gran éxito. Pero, ¿y si te dijera que su historia no comienza en los talleres de Mattel, sino en las calles de Alemania como una muñeca llamada Lili? Este es un debate que ha existido durante décadas y que toca temas de propiedad intelectual, creatividad e inspiración. Hoy vamos a viajar en el tiempo para explorar los orígenes de ambas muñecas, analizar sus similitudes y diferencias y desenterrar los detalles de la batalla legal que cambió para siempre el destino de la muñeca más famosa del mundo. Así que prepárense, porque esto es mucho más que una historia de muñecas. Es un fascinante caso de cómo la historia, la ley y la creatividad se cruzan. Vamos a seguir explorando. ¡Vamos! Para entender a Barbie, primero debemos conocer a su supuesta gemela malvada, la muñeca Bill Lili. Lili no nació como un juguete. Nació como un personaje de la tira cómica en el periódico alemán Bild Zeitung, creado por el dibujante Rayat Beauty. En 1952, Lili era una mujer fatal de la época, con una figura atrevida, independiente y coqueta, que a menudo se metía en situaciones divertidas y un poco subidas de tono. El éxito del personaje fue tan grande que la empresa de juguetes Grenier Hauser decidió fabricar una muñeca basada en ella. En 1955 nace la muñeca Lili. Medía 29 centímetros, tenía pestañas pintadas y una figura de mujer adulta, con pies arqueados para usar tacones. Venía con un vestuario inicial y la capacidad de comprarle más ropa. Sin duda, una muñeca de moda, pero para adultos. Sin duda, Lili no era una muñeca para niñas. Ella era casi siempre usada como regalo para adultos en forma de broma. Se colgaba del espejo retrovisor o se regalaba en despedidas de soltero. Se vendía principalmente en bares, estancos y tiendas para adultos. La muñeca Lili tenía un aspecto sofisticado, con peinados detallados y un guardarropa intercambiable. Era, en muchos sentidos, una precursora del concepto de muñeca adulta con accesorios, que años después harían famosa a Barbie. Lili rompió por completo con el paradigma del juguete infantil. Mientras las niñas jugaban a ser madres, los adultos ya tenían una muñeca para burlarse o decorar. Pero Lili, aunque popular en Europa, no era conocida en Estados Unidos. Pero entonces, ¿cómo llegó esta muñeca a los ojos de Mattel? Aquí es donde entra en juego la segunda protagonista de nuestra historia, Ruth Halder, la cofundadora de Mattel. Ruth tenía una hija llamada Bárbara, que como muchas niñas de la época, jugaba con muñecas de papel que representaban a mujeres adultas. A Ruth le pareció fascinante la forma en que su hija proyectaba su futuro a través de estos juegos. En 1956, Ruth estaba de vacaciones en Suiza con su familia, cuando vio algo que le llamó mucho la atención. En una tienda vio la muñeca Bill Lili. Ella no vio un juguete de broma,
vio un potencial sin explotar. Una muñeca tridimensional y adulta que podía inspirar a las niñas a soñar con su futuro. Ella compró varias Lillys y las llevó de vuelta a California. Los socios de Mattel no estaban muy convencidos. Creían que las madres no querían que sus hijas jugaran con una muñeca con atributos adultos. Pero Ruth perseveró. Sabía que había un mercado para esto. El 9 de marzo de 1959, en la Feria del Juguete de Nueva York, Mattel presentó a la Barbie Millicent Roberts con su icónico traje de baño de rayas, la primera muñeca de moda con cuerpo adulto. Fue un éxito inmediato, vendiendo 350,000 unidades en el primer año. La clave fue el marketing. Mattel fue pionero en anunciar juguetes directamente a los niños en televisión. Pero las similitudes no pasaron desapercibidas. A simple vista, Barbie y Lily se parecen, y mucho, en su peinado, la forma del cuerpo, las proporciones, el hecho de ser muñecas de moda con una amplia gama de ropa y accesorios. Para muchos, esto no fue una coincidencia, sino fue un claro caso de inspiración que cruzó la línea de la copia. El éxito de Barbie no pasó desapercibido para los fabricantes alemanes. Y como era de esperar, los creadores de Lily no se quedaron de brazos cruzados. Al ver el éxito masivo de Barbie, la empresa alemana Grenier Hauser se sintió engañada. En 1961 llevaron a Mattel al tribunal alemán por la infracción de patentes y derechos de autor. No solo se trataba de dinero, sino de justicia por su diseño original. La empresa Grenier Hauser argumentaba que Mattel no solo había copiado el concepto de una muñeca de moda para adultos, sino que había replicado casi a la perfección el diseño y las proporciones de Lily. Y tenían evidencia física sólida, ya que la ropa de Lily encajaba con Barbie. La evidencia visual era contundente. El caso fue un largo y complicado proceso legal en los tribunales de Alemania. Mattel, por su parte, se defendió, diciendo que si bien Ruth Halder había visto la muñeca Lily, no había copiado su diseño. Más bien, su inspiración vino del concepto de una muñeca adulta, que podía tener diferentes carreras y estilos. Un concepto que no creían que pudiera ser protegido por derechos de autor. Sin embargo, la balanza de la justicia alemana parecía inclinarse a favor de Grenier Hauser. En 1964, el caso llegó a un punto crucial. Mattel hizo su movimiento definitivo. En lugar de arriesgarse a perder el caso y tener que pagar daños masivos, optó por la compra estratégica. En un acuerdo extrajudicial que evitó un veredicto público, Mattel compró todos los derechos, los moldes y los patentes de la muñeca Lily a la empresa Grenier Hauser por una cifra de $21,600, lo que en ese momento era una suma considerable. Parece poco, ¿verdad? Pues ajustando la inflación, estamos hablando de más de $212,000 actuales. Pero si lo comparamos con los miles de millones que Barbie ha generado desde entonces, fue probablemente la mejor inversión en la historia de los negocios. Esta compra fue, en esencia, la forma de Mattel de hacer que el problema desapareciera y puso fin a la batalla legal, y más importante aún,
le dio a Mattel la posesión legal de la madre de Barbie. Con la adquisición de todos los derechos de parte de Mattel, ellos lograron eliminar la posibilidad de una futura demanda y se aseguraron de que Barbie fuera la única muñeca de su tipo en el mercado. A partir de ese momento, la muñeca Lily fue descontinuada y su historia, en gran medida, borrada de la memoria popular. Este es un ejemplo clásico de cómo una gran corporación puede utilizar su poder financiero para reescribir la historia legal de su producto. Dato curioso: en este acuerdo, el claro ganador fue Mattel, que consolidó su imperio y eliminó cualquier amenaza legal. La empresa Grenier Hauser, aunque recibió una compensación, terminó en desventaja a largo plazo, viendo cómo la muñeca que inspiró a Barbie desaparecía del mercado, para dar paso a un fenómeno global inalcanzable. Al final, la empresa Grenier Hauser salió perdiendo en términos de oportunidad y éxito comercial futuro. Por este motivo, han existido varias demandas y disputas legales contra Mattel a lo largo de los años. En 2001, Grenier Hauser presentó otra demanda contra Mattel, alegando que había sido presionada para llegar a un acuerdo y que buscaba regalías por cada Barbie vendida desde 1964. Al final, el caso fue desestimado. Entonces, ¿fue Barbie una copia descarada o una inspiración ingeniosa? Desde un punto de vista puramente legal, la compra de los derechos de Lily por parte de Mattel es una prueba bastante fuerte. Si no hubiera habido una sospecha de infracción, ¿por qué pagar para silenciar el problema? En el mundo de la propiedad intelectual, a veces la mejor estrategia es comprar la competencia para no tener que luchar contra ella. En conclusión, el diseño físico de Barbie fue una copia clara de Lily. Pero desde otro punto de vista, la historia de Barbie es también una lección sobre cómo una idea puede evolucionar. Mientras Lily era una figura de cómic para adultos, Barbie se convirtió en un símbolo de la aspiración y la independencia para las niñas de todo el mundo. Mattel tomó un concepto y lo transformó, dándole una historia, una personalidad y un propósito mucho más grande. No podemos negar los orígenes de Barbie, pero tampoco podemos ignorar el enorme impacto cultural que ha tenido. Barbie ha superado a su predecesora, no solo por su éxito comercial, sino por el significado que le ha dado a millones de personas. Barbie se convirtió en un reflejo de la sociedad, a menudo criticada por sus estándares de belleza, pero siempre adaptándose. Sin la visión de Mattel para la marca, Lily se habría quedado en una nota a pie de página de la historia del juguete. En cambio, Barbie se convirtió en la cultura pop,
Si me preguntan a mí, mi opinión personal es esta. Barbie fue una inspiración que cruzó la línea. Fue, en otras palabras, una copia. Pero en sus inicios fue una copia de diseño astuto y al final legalmente adquirida. La idea de una muñeca adulta ya existía y claramente Mattel se basó en el diseño de Lego. Creo que no se puede negar la similitud visual y el hecho de que Ruth vio en Lily el potencial que más tarde se convirtió en Barbie. Sin embargo, y aquí viene el punto clave, lo que Mattel hizo después fue lo que realmente hizo de Barbie un fenómeno. Lily se quedó como una muñeca de broma. En cambio, Barbie se convirtió en una leyenda. Mattel no solo copió, la hizo mejor, la adaptó. Ellos le dieron una familia, amigos, un novio, una mansión de ensueño, un closet mágico. Le hicieron muchas películas, en fin. Ellos le crearon un universo, una marca, un mensaje y una evolución constante. Así que, aunque Barbie siempre tendrá una deuda con Lily, la verdadera original es Barbie, quien se ganó su lugar como leyenda. Hasta aquí el fascinante caso de Barbie y Lily. Espero que les haya gustado. Déjenmelo saber en los comentarios qué opinan. ¿Será Barbie una copia descarada o una inspiración audaz? Si quieren seguir explorando el universo de Barbie y las muñecas, les invito a ver la lista de reproducción completa de mi canal, muchachos. Voy paso a paso actualizando el contenido del canal y en el futuro tendremos más historias y sorpresas. Así que, mis estrellas brillantes, no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse al canal. Activen la campanita para más aventuras estelares. Que Dios siempre nos bendiga. Nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!